Esperé abajo, en el vestíbulo de mi edificio de oficinas, durante 2 horas enteras, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban al caer la noche. Mi esposa, Clara, debía recogerme. Había prometido que lo haría. Su mensaje de ese mismo día fue un rayo de luz en una carga de trabajo por lo demás agotadora. Pero a medida que el reloj marcaba las 7 y luego las 8, el familiar nudo de decepción se me hizo más fuerte en el estómago. Justo cuando me estaba resignando a tener que llamar un taxi, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de ella. Me lié con algo, decía. No puedo ir. Unos minutos después, apareció una notificación de la página de redes sociales de su asistente, Mark. Ahí estaba. La publicación era una simple expresión de gratitud. Menos mal que el jefe me había llevado a casa o me habría quedado en la oficina toda la noche. La foto que la acompañaba era un primer plano del interior de un coche, mostrando un salpicadero familiar y, sin lugar a dudas, las piernas de Clara cruzadas con elegancia en sus medias color piel. Una risa extraña y hueca escapó de mis labios. Con cierta ironía, le di a me gusta y dejé un comentario debajo de la foto. ¡Qué suerte tienes de tener un jefe tan bueno! Después de enviar el comentario, tomé la pequeña maleta que había empacado antes, salí a la noche y me fui. Sabía que mi partida haría que Clara entrara en pánico, que pronto usaría todos sus recursos para encontrarme, inundando mi teléfono con mensajes suplicantes: lo que sea que esté haciendo mal, puedo cambiar, por favor, no me dejes. Casi a la hora de salir, comenzó un diluvio repentino, tan fuerte que parecía borrar el mundo fuera de las puertas de cristal del vestíbulo. Me quedé allí, viendo a mis compañeros salir corriendo uno a uno, con sus paraguas floreciendo como flores oscuras contra la tormenta. Mi primer instinto fue llamar un taxi, simplemente llegar a casa y salir del silencio sofocante de la oficina vacía. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Clara. Leo, espérame en la oficina. Te recogeré. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Le respondí con un simple, vale. Reconocí el mensaje como lo que era, una rama de olivo. Clara intentaba hacer las paces después de la pelea que tuvimos la semana pasada. Había sido su cumpleaños. Me había tomado todo el día libre en el trabajo, planeando meticulosamente la celebración. Reservé una mesa en su restaurante favorito, ese tipo de lugar tranquilo e íntimo que siempre decía que le encantaba. Pero terminé sentado allí, solo, viendo cómo las velas de las otras mesas titilaban y se apagaban, hasta que el personal, con pesar, me informó que cerraban. Nunca apareció. En el silencioso viaje en taxi a casa, navegaba sin rumbo por las redes sociales cuando me topé con una publicación de Mark, su asistente. El jefe nos invitó a una fiesta. ¡Qué día tan divertido! La foto mostraba a Clara, rodeada de su equipo, con una sonrisa radiante de celebración. Ella y Mark estaban inusualmente cerca, con el brazo de él rodeándola con naturalidad. Finalmente llegó a casa a la 1 de la mañana. La estaba esperando en la sala, la foto aparecía en mi teléfono. Hoy es tu cumpleaños, dije con voz apagada. Se suponía que íbamos a cenar juntos. Apenas me miró. Leo, deja de darle tanta importancia a todo, suspiró, quitándose los tacones. ¿A quién le importa cuándo celebras un cumpleaños? No solo soy tu esposa, también soy la jefa de la empresa. ¿No puedo agasajar a mis empleados cuando hacen una gran venta? Ni siquiera miró la imagen en mi pantalla, simplemente pasó junto a mí con impaciencia hacia el dormitorio. Me quedé allí, atónito por la crueldad de su despido. Un momento después, borré la foto de mi teléfono, con un pensamiento amargo cruzando mi mente. ¿Por qué debería importarme su cumpleaños si a ella claramente no le importaba? Esa noche fue el comienzo de una guerra fría que duró una semana entre nosotros. Antes, siempre era yo quien rompía el silencio, quien intentaba reconciliarse después de estas peleas. Pero esta vez, incluso cuando se ofreció a recogerme, no sentí nada. La lluvia caía con más fuerza, salpicando el suelo en gruesas y pesadas cortinas. Mis pantalones estaban empapados de tobillos para abajo solo por estar cerca de la entrada, pero Clara nunca llegó. Decepcionado, pero no sorprendido, abrí la app de viajes compartidos en mi teléfono. Mientras esperaba, apareció otra publicación de Mark en mi muro. Por suerte, la jefa me llevó a casa, o estaría empapada como una rata. Y allí estaba de nuevo,
El familiar salpicadero de su coche, y encima, la pequeña muñeca de peluche que habíamos ganado en una máquina de garras en una de nuestras primeras citas. Recordé lo mucho que Clara había odiado al principio la idea de meterla en su coche, llamándola fea y un peligro para la conducción. Pero tras mis constantes súplicas, aceptó a regañadientes. Al recordarlo, me invadió una extraña sensación de calma. Le di me gusta a la publicación de Mark y comenté, qué suerte tengo de tener un jefe tan bueno. Supe entonces que Clara me había vuelto a fallar. La aplicación mostraba a docenas de personas delante de mí en la fila para un viaje. Bajé la vista hacia mis puños empapados, cancelé la solicitud, abrí mi paraguas y comencé el largo camino a casa bajo la tormenta. Cuando llegué, el apartamento estaba oscuro y vacío. Clara no estaba. Me di una ducha larga y caliente y me puse ropa seca, una sensación de malestar y fiebre empezaba a apoderarse de mí. No llevaba mucho tiempo acostado cuando el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse me despertó. Era Clara. Pareció sorprendida al descubrir que no la había esperado despierta. Se quedó un momento junto a la cama, observándome en la penumbra. Sentía su mirada, pero me dolía demasiado la cabeza como para reconocer su presencia. Mantuve los ojos cerrados y fingí dormir. Al cabo de un rato, salió de la habitación y volví a caer en un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza tremendo, el sonido del despertador me pareció una agresión física. Fue necesario el suspiro impaciente de Clara desde el otro lado de la cama para que recobrara la consciencia. A pesar de la fiebre, sabía que tenía que ir a una reunión importante en el trabajo. Me levanté a rastras de la cama y seguí mi rutina matutina, saliendo del apartamento sin decir palabra. En la oficina, un compañero preocupado notó mi palidez y amablemente me trajo un jarabe para la fiebre. Apenas lo tomé, mi teléfono vibró con un mensaje de Clara. Leo, ¿estás molesto?, le respondí. ¿Por qué lo estaría? Su respuesta llegó al instante. Bueno, no me preparaste el desayuno hoy. ¿No es por eso? Sentí una punzada de irritación. No, solo tenía prisa y se me olvidó, Dot. Desde que nos casamos, preparar el desayuno se había convertido en mi rutina diaria, un pequeño ritual de cuidado, aunque Clara rara vez tocaba lo que yo preparaba. Incluso durante nuestras peores guerras frías, no me había saltado ni un solo día. Hoy, sin embargo, lo había olvidado por completo, perdida en la niebla de mi enfermedad. Pero su tono autoritario y acusador me dolió. Ignoré el sentimiento y entré en la sala de conferencias. La reunión se alargó hasta bien entrada la tarde. Cuando por fin revisé mi teléfono, había otro mensaje de Clara. Ya casi es hora de irme, ¿verdad? Te recogeré esta noche. Dudé solo un segundo antes de responder. Bueno, esperaré abajo a la hora de salida. Reprimiendo un mareo, me quedé fuera del edificio media hora, viendo pasar lentamente el tráfico de la hora punta. Clara seguía sin aparecer. Justo cuando estaba a punto de rendirme e irme, sonó mi teléfono. Era ella. Leo, ¿ya te fuiste?, preguntó. Sí, estoy afuera, dije. ¿Pero dónde estás? Desde su teléfono, oía el rítmico y distintivo golpeteo de sus dedos en el tablero, una costumbre que tenía siempre que estaba molesta. Sabía que estaba frustrada. Quizás para compensarme por haberme dejado plantada la noche anterior, esta vez intentaba controlar su ira. Leo, ¿cambió tu empresa de entrada?, preguntó. Su voz estaba impregnada de una exasperación que no lograba disimular. Estoy al frente, pero no te veo. ¿Estás en el edificio H? Mi mano se tensó instintivamente alrededor de mi teléfono. Parecía tan exasperada, pero tan segura de conocer mi lugar de trabajo. Claro que soy tu esposa, dijo una vez. Deberías saber dónde trabajas, ¿no? Al oír su tono seguro, no pude evitar mirarme los zapatos. La verdad era que me había mudado a un nuevo edificio de oficinas hacía medio año. Incluso recordé haberle enviado a Clara la nueva dirección por mensaje de texto cuando ocurrió. Para mi sorpresa, seguía yendo al sitio equivocado hoy. Volveré yo mismo, dije en voz baja. Aquí todos los caminos son de un solo sentido. Sería un fastidio para ti venir. Clara guardó silencio un buen rato al otro lado de la línea y luego colgó bruscamente.
Cuando llegué a casa, la encontré sentada en el sofá, con la vista fija en la puerta. Llegó antes que yo. Desde que nos casamos, siempre era el primero en entrar. Recordé todas las veces que le había preparado comidas elaboradas, solo para que terminaran frías porque aún no había vuelto. La seguía por todo el apartamento, quejándome, preguntándole por qué no podía decirme que llegaría tarde. Me miraba con frialdad y luego me ignoraba por completo. ¿De verdad no puedes comer a menos que esté en casa?, me preguntó una vez. ¿O quieres que deje mi trabajo solo para estar a tu lado todos los días? Pero esperé tanto, respondí en voz baja. La comida está fría. Si está frío, tíralo, le espetó. ¿Tienes que molestarme con esta cosita? Después de eso, no volví a mencionarlo. Simplemente mantenía su porción caliente en el horno, así que fue surrealista verla llegar a casa antes que yo. Para mi sorpresa, se levantó y se acercó a mí mientras me quitaba los zapatos. Se quedó allí parada como una niña que hubiera hecho algo malo, cabizbaja. Leo, lo siento, murmuró. He estado tan ocupado últimamente que, sin querer, fui al lugar equivocado. No pasa nada, respondí con voz neutra. Entiendo que estés ocupado con el trabajo. Respiró hondo. Ayer. Fue porque alguien en la oficina cerró un trato importante. Querían celebrar, así que olvidé que me esperabas. No pasa nada, dije, interrumpiéndola. No tienes que dar explicaciones. Respondí con desdén a su explicación. Antes, si Clara hubiera mostrado tanta paciencia y disposición para explicarse, me habría alegrado muchísimo. Pero ahora solo sentía una molestia sorda. ¿Estás enojado, Leo?, preguntó, mirándome. No, ¿por qué iba a estarlo? Entonces, ¿por qué sigues tan indiferente? Ya te lo he explicado todo. No te preparé el desayuno y ahora te muestras distante a propósito. ¿No es eso estar enfadada? En ese momento, la encontré completamente irracional. Esta situación no era nueva. Antes, siempre que intentaba explicarle mis sentimientos, se quedaba a mi lado en silencio, mirándome fijamente como si fuera un payaso actuando para su diversión. Pensándolo bien, probablemente la molesté mucho. No era de extrañar que llegara tarde a casa a menudo, pero no sentía ira en ese momento, así que no entendía por qué estaba en pánico. Decidí copiar una de las viejas jugadas de Clara y pasé junto a ella directamente hacia el dormitorio. Si no hay nada más, me voy a duchar. Yo también necesito ducharme, dijo rápidamente, siguiéndome. ¿Te unes a mí esta noche? No, dije sin mirar atrás. No me siento bien. Voy a descansar después de lavarme. Retiré suavemente mi brazo de su agarre, dejándola allí parada con una expresión vacía en el rostro. Mi mente era un torbellino de confusión y dudas. Agarré el pomo y entré al baño. Al cerrar la puerta, oí que la puerta principal se cerraba de golpe. Así que Clara se había ido otra vez. ¿Era este el comienzo de otra ronda de nuestra guerra fría? Simplemente negué con la cabeza, abrí la ducha y dejé que el agua tibia me bañara. Durante nuestras guerras frías anteriores, me consumía la ansiedad, intentando constantemente encontrar maneras de romper el silencio. A veces fingía enviarle un mensaje equivocado y luego lo recordaba enseguida, o buscaba alguna publicación interesante para compartir en redes sociales con la esperanza de llamar su atención. Pero Clara nunca parecía interesada en mis mensajes ni en mis publicaciones. Por aquel entonces, siempre pensaba en ella, distrayéndome del trabajo. Pero ahora ya no sentía ansiedad, solo una extraña sensación de paz. Esto era especialmente cierto por la noche. Siempre quería dormir bien, pero los retrasos de Clara siempre me despertaban. Ahora, con ella durmiendo en la habitación de invitados, descubrí que dormía sorprendentemente bien. Ya ni siquiera tenía que dedicarle tiempo a cocinar, ya que de todas formas no comía lo que yo preparaba. Desde nuestra boda, había dedicado casi toda mi energía a Clara, dejándome muy poco tiempo para mí. Todos los días le escribía, preguntándole si había comido o contándole detalles de mi día. Casi nunca respondía, e incluso cuando lo hacía, sus respuestas siempre eran cortantes y despectivas. Pero no me importaba. Casi nunca me quedaba hasta tarde en el trabajo, siempre con ganas de correr a casa y cocinarle,
con la esperanza de que al llegar encontrara una comida caliente. Clara siempre estaba ocupada con el trabajo, eventos sociales, y a veces se ausentaba una semana entera en viajes de negocios. Ahora que había decidido dejar de centrar mi vida en ella, el alivio fue inesperado. Clara llevaba días sin estar en casa. Saqué mi teléfono y revisé las redes sociales de Mark. Como esperaba, había estado con él. Iban de viaje juntas, conociendo clientes. Las fotos mostraban a Clara sonriendo con más entusiasmo que nunca conmigo. Antes, verla con otro chico me habría puesto como loca de celos. Siempre se las arreglaba para hacérsela inocente, inventando innumerables excusas para su comportamiento. Con el tiempo, dejó de dar explicaciones y salía furiosa de casa cada vez que la interrogaba. Ahora, al ver sus fotos juntas, no sentía nada. Incluso me di cuenta de que me gustaban las publicaciones una por una. Tras dirigir una reunión de proyecto exitosa, mi empresa me informó que planeaban ascenderme. El único inconveniente era que el nuevo puesto estaba en otra ciudad. Al principio dudé en aceptar la oferta, pero ahora estaba decidido a aceptarla, a poner distancia entre nosotros. Una tarde, después del trabajo, me sorprendió ver a Clara esperándome en la entrada de la empresa. Mi primer instinto fue darme la vuelta e intentar evitarla, pero ella se anticipó y me bloqueó el paso. Leo, dijo ella, forzando una sonrisa. Casualmente estaba por aquí buscando unas cosas, así que pensé en recogerte. Bueno, asentí, evitando su mirada. Abrí la puerta del copiloto, pero me detuve al ver a Mark sentado dentro. Hola Leo, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo alegremente. Salí a hablar de negocios con Clara y me lleva. No te importa, ¿verdad? Son solo negocios, ¿por qué me importaría? Le sonreí a Mark y me deslicé en el asiento trasero. Clara subió última y pude sentir la incomodidad en el coche. Me miró por el retrovisor, intentando explicarme. Mark se marea en el coche, así que lo dejé sentarse delante. Marearse es normal, dije con calma. No hace falta explicarlo. La miré mientras se daba la vuelta rápidamente, con aspecto inquieto. Apuesto a que estaba bastante sorprendida. Aunque no solía viajar en su coche, siempre insistía en ir en el asiento del copiloto. Sentía orgullo al sentarme junto a Clara. En aquel entonces, siempre se impacientaba conmigo, y a veces incluso discutíamos. Pero nunca supo que yo solo quería estar a su lado, así de simple. Ya no me importaba quién se sentara a su lado. Mark estaba cómodamente sentado junto a Clara, charlando de cosas de la empresa que yo no entendía ni me interesaban. Así que cerré los ojos e intenté descansar un poco. Pero incluso con los ojos cerrados, parecía que Mark no quería dejarme fuera de la conversación. Leo, dijo, interrumpiendo mis pensamientos con su voz. ¿Cómo es que no fuiste a la fiesta de cumpleaños de Clara en la empresa la última vez? La verdad es que no sabía nada de su fiesta, dije, con la voz entrecortada. Ese día fue bastante ajetreado, y simplemente olvidé que era su cumpleaños. Abrí los ojos y vi a Clara por el retrovisor. Parecía un poco inquieta, con la mirada nerviosa en todas direcciones. Mark intentó parecer sorprendido. ¿No llevan años casados? Quizás llevan tanto tiempo juntos que es fácil olvidarlo. Mark, deja de hablar. Clara lo silenció rápidamente, con la voz llena de culpa. Ambos me están distrayendo de conducir. Mark se dio cuenta de que había metido la pata y se refugió en el silencio. Me reí entre dientes y volví a cerrar los ojos. Mark podría pensar que olvidé el cumpleaños de Clara, pero no sabía que lo recordaba todo sobre ella. Cumpleaños, aniversarios, lo que fuera. Sin darme cuenta, ya estábamos en casa. Después de guardar mis cosas, fui a la cocina a cocinar fideos. Cuando salí con solo un tazón, Clara se puso colorada. «Leo, ¿solo preparaste un tazón?» «¿Dónde está el mío?», preguntó con la voz decepcionada. «¿No comiste cuando saliste a hacer cosas antes? ¿No te llenaste?» La miré, fingiendo confusión, y pareció encogerse un poco. La ignoré y empecé a comer mis fideos. Se sentó torpemente frente a mí, con cara de querer decir algo pero sin palabras. En aquel entonces, quizá le habría preguntado qué le pasaba, pero ahora solo quería disfrutar de mi cena en paz.
Sintiendo la indiferencia, Clara por fin habló. De hecho, recuerdo que me estabas esperando ese día, empezó con voz suave. Pero un empleado consiguió un contrato importante, y justo coincidió con mi cumpleaños. Insistieron en celebrarlo, y se me olvidó decírtelo. Esto es cosa del pasado, dije sin levantar la vista del cuenco. No tiene sentido sacarlo a colación. La verdad es que no me importaba mucho. Por un momento, Clara pareció genuinamente sorprendida, una reacción que solía usar para burlarse de mí. Recordé la última vez que la presioné sobre su relación con Mark. Se puso histérica. Mark es solo mi asistente, ¿de acuerdo? ¿Por qué sigues sacando a relucir un asunto tan insignificante? Leo, ¿puedes dejarlo ya? Me estás poniendo de los nervios. Ese fue el comienzo de nuestra ley del hielo más larga. Volviendo al presente, me acabé rápidamente los fideos. Antes de que Clara pudiera levantarse y salir, le entregué los papeles del divorcio que le había encargado a un abogado a principios de semana. Clara miró el título y no pudo evitar burlarse. Leo, ¿qué significa esto? ¿Estás haciendo el baile del divorcio otra vez? Ya no eres un niño. ¿Podemos dejar estos juegos? Ni siquiera se molestó en leer los periódicos, simplemente los tiró al suelo con desdén. Los recogí con calma y se los entregué una vez más. Esta vez, hablo en serio. Su expresión se ensombreció visiblemente. Golpeó con la mano los papeles sobre la mesa. Leo, ¿esto te excita? ¿No puedes decirme qué quieres? ¿Crees que tengo tiempo para seguir jugando contigo? La miré con calma, sin decir nada. Si hablaba, sabía que acabaríamos en una pelea tremenda. Clara me lanzó una última mirada gélida y salió furiosa del apartamento. No me importaba a dónde fuera ni qué tuviera que hacer. Dejé los papeles del divorcio en su oficina y empecé a buscar apartamentos nuevos para mi próxima mudanza. Cuando por fin apagué las luces para dormir, no había vuelto. Me pareció bien. Disfruté de la paz. Al día siguiente, después del trabajo, la volví a ver esperando en la entrada de la empresa. Me pilló desprevenido, pero no lo dejé traslucir. Me subí al asiento trasero por costumbre, lo que la hizo parecer un poco confundida. Leo, te sientas atrás otra vez. No importa dónde me siente, ya que conduces tú, ¿verdad? Si no importa, entonces muévete adelante, insistió. Encogiéndome de hombros, me dirigí al asiento del copiloto. Al sentarme, sentí algo duro debajo de mí. Era un reloj de pulsera de hombre. La expresión de Clara cambió con inquietud y explicó rápidamente, este debe ser el reloj de Mark. Siempre se olvida sus cosas. Parece bastante caro, dije, entregándoselo. Asegúrate de devolvérselo. Ella tomó el reloj, aunque no pudo resistirse a dar más explicaciones. Leo, en serio, no hay nada entre Mark y yo. Tienes que creerme, es un asunto profesional. No tienes que dar explicaciones, la interrumpí a media explicación. No me importa. En el coche en marcha, vi pasar rápidamente las luces de la ciudad por la ventana y sentí una extraña sensación de alivio. Al llegar a casa, encendí la tele, pensando en relajarme con una película. Una hora después, oí el sonido de llaves en la cerradura. Clara se asomó, con una expresión de decepción en el rostro. Llegaste temprano, Leo. Intentó sonreír, aunque sonó forzado. Un compañero me dejó, dije sin entrar en detalles. Una vez que nos acomodamos en el sofá, Clara me miró como si tuviera algo importante que decir, pero se contuvo. Subí el volumen del televisor a propósito, fingiendo no haberme dado cuenta. Después de un rato, por fin habló. Leo, ¿dormiste bien anoche? Bastante bien, respondí simplemente. El silencio entre nosotros se había vuelto la norma. Sabía que quería romper esta incomodidad, pero yo no estaba dispuesto a seguirle el juego. ¿Tienes planes para el fin de semana?, preguntó con cautela. No, la verdad es que no, quizá vaya a la oficina a arreglar unos asuntos, respondí secamente. Clara asintió y suspiró, como si estuviera lista para sacar otro tema. Anoche me sentí culpable por Mark, empezó. No le va bien y yo. No pasa nada, lo entiendo, la interrumpí, sin querer oír más excusas.
Ella percibió mi distancia y su expresión se tornó aún más desamparada. Su mirada se detuvo en nuestra foto de boda en la mesa de centro, una instantánea de una época en la que aún nos llevábamos bien. Finalmente, bostecé y me dirigí al dormitorio. Buenas noches, Clara, dije con voz suave. Buenas noches, Leo, respondió ella en voz baja, viéndome marchar. Al cerrar la puerta del dormitorio, me apoyé en ella, sintiendo una inusual ligereza en el aire. Aunque nuestros problemas seguían sin resolverse, tenía la fuerte sensación de que todo se dirigía a un final definitivo. Era solo cuestión de tiempo. En el coche, de camino a casa, miré el flujo continuo de notificaciones en mi teléfono y rápidamente lo silencié. De vuelta en el apartamento, saqué los papeles del divorcio y los puse sobre la mesa de centro. Esta vez esperé a que Clara volviera, decidida a no dejar que los ignorara de nuevo. Cuando entró y me vio sentado allí, esperando, como siempre, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero al ver los papeles del divorcio sobre la mesa, se desvaneció al instante. Después de todos estos días, deberías saber que esta vez no bromeo, dije con voz firme. Ya que estamos aquí hoy, firmemos. ¿De verdad vamos a llegar a este punto?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. ¿De verdad no hay lugar para la reconciliación? Clara se acercó con una sonrisa amarga que hacía juego con su voz. No dije nada. Solo la miré. De repente, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Leo, no quiero el divorcio, lloró en mi hombro. Por favor, no hagas esto. Te disgustó verme contactar a Mark, ¿verdad? Puedo borrarlo ahora mismo. No nos divorciemos, ¿vale? Es imposible, dije con voz firme. Siempre supiste lo que hacías. No se trata de que no te diera una oportunidad. Me lastimaste a sabiendas, y ahora mi amor por ti está agotado. Además, no se trata solo de él. Hay demasiados problemas entre nosotros. Sintiéndome un poco impotente, aparté a Clara con cuidado y le di el bolígrafo. Vi su mano temblar al tocar los papeles. Pero entonces, como si hubiera perdido el control, los rompió en pedazos. Aún insatisfecha, tiró las sobras al suelo y las pisoteó. No me voy a divorciar de ti, Leo. No podemos hacer esto. Prometo no volver a contactarlo. Prometo tratarte bien. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Me quedé allí, viéndola desahogar su frustración. Solía actuar de forma tan histérica como ella, pero a cambio solo recibía su indiferencia. Con nuestros roles invertidos, entendí en parte sus acciones pasadas. Cuando ya no amas a alguien, nada de lo que haga puede afectar tus emociones. Clara, simplemente acepta, dije en voz baja. En el fondo, sabes que vivir así es miserable para ambos. Además, acepté el traslado. Pronto me mudaré a otra ciudad. ¿Otra ciudad? ¿Cuál? También tengo asuntos pendientes en otros lugares. ¿Puedo ir contigo? Clara dejó de hablar y me miró con incredulidad y un dejo de impotencia. La miré y negué levemente con la cabeza. Clara, ya es imposible. Terminemos con esto. Al comprender mi decisión, Clara no lo alargó más. Me acompañó a finalizar el divorcio al día siguiente. Una vez hecho todo, me mudé a una ciudad cercana, como estaba previsto. Pero en mi primer día en mi nuevo trabajo, vi a Clara en la entrada de la empresa. Estaba apoyada en su coche, mirándome fijamente. La saludé con un gesto y pasé de largo. Durante los días siguientes, Clara siempre estaba en la entrada de la oficina, como si solo quisiera verme. Un compañero no pudo evitar cotillear. Leo, ¿es tu novia? Negué con la cabeza sin decir nada, apartando la mirada de Clara. Cuando volví a casa esa noche, antes siquiera de poder quitarme los zapatos, sonó mi teléfono. Era ella. Leo, ¿ya has cenado? ¿Quieres salir a cenar? Como sabías que no había cenado, pregunté con un dejo de diversión en la voz. Solías empezar a cocinar a las 7, así que aún no debías haber comido. Clara sonaba un poco presumida, como si estuviera orgullosa de conocer mi antigua rutina. No pude evitar reírme. Después del divorcio, ¿de repente te importó? Ya estoy cocinando. Deberías buscar un sitio para comer solo.
Pero no conozco este sitio y no sé dónde está bien, ¿verdad? No. Si solo llamas por la cena, no tiene sentido seguir con esta conversación. Clara estaba callada al otro lado de la línea, y como no me importaban más excusas, colgué. Mientras cocinaba, mi teléfono sonó 2 veces con mensajes nuevos, pero los ignoré y finalmente los olvidé. A la mañana siguiente vi los mensajes de Clara de la noche anterior. Leo, tengo un poco de fiebre. ¿Podrías llevarme al hospital? Estoy abajo, me siento fatal y mareada. ¿Estás dormido? ¿Por qué no respondes? Antes de ir a trabajar, le respondí, ya no eres joven. Si no te encuentras bien, compra una medicina o ve al hospital a que te pongan un suero. Después de enviar mi respuesta, me puse manos a la obra. Al llegar la hora de salir, mi compañero de trabajo se acercó con un chisme jugoso. Leo, ¿no vi a esa chica guapa esperándote esta mañana? ¿Problemas en el paraíso? Fue entonces cuando me di cuenta de que Clara no me había bombardeado con mensajes todo el día. Esta mañana tampoco me esperaba fuera de la oficina. Quizás ya había tenido suficiente. Si Mark no me hubiera llamado, habría pensado que se había dado por vencida. Leo, Clara tuvo un accidente de coche. Dijo con voz urgente, quizás deberías ir a verla. No está lejos de donde trabajas. No es una niña, Mark respondí con voz fría. Si necesita ayuda, puede contratar a una enfermera. No soy su niñera. Si quieres ser su niñera, adelante. Mark se quedó en silencio al otro lado de la línea mientras yo soltaba una risita seca y colgaba. En aquellos tiempos, si hubiera sabido que Clara había tenido un accidente, habría corrido a verla sin que nadie me lo pidiera. Incluso si solo hubiera tenido un resfriado, la habría molestado para que se tomara su medicina y descansara. Pero siempre le molestaba por aquel entonces. No soy un niño. Sé lo que necesito. Deja de rondar. No me molestes. Estoy ocupado y no tengo tiempo para estas nimiedades. Justo después de colgarle a Mark, mi teléfono volvió a sonar. Era Clara. Su voz era débil, casi suplicante. Leo, ¿puedes venir a verme? Estamos divorciados, Clara, y tengo trabajo que hacer. Seguro que lo lograrás. ¿Puedes venir como amiga entonces? Mejor no, ¿vale? No creo que podamos ser amigas después de un divorcio. Hubo silencio al otro lado de la línea. No quería complicarme más con ella, así que colgué. Unos días después, Clara apareció frente a mi apartamento. Tenía la mano vendada. Parecía que llevaba un rato esperando allí. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Leo, ¿estás libre para cenar conmigo hoy? Clara, creo que me expresé bien, dije, manteniéndome firme y mirándola con calma. No tienes que hacer esto. Parecía ansiosa e intentó alcanzarme el brazo, pero instintivamente retrocedí. Retiró la mano y vi cómo la esperanza se desvanecía en sus ojos. Leo, hoy es nuestro 5º aniversario de bodas. ¿Lo olvidaste? Lo pensé un momento. La verdad es que se me había olvidado. En aquel entonces, cualquier cita que involucrara a Clara se me grababa a fuego en la cabeza. No me perdía ni una. Pero quizá había estado demasiado ocupado últimamente, o quizá simplemente había decidido olvidarlo. Ya estamos divorciados. ¿Importa este día? Sí, solo considéralo una tontería de mi parte. Esta última vez, ¿vale? Por favor. Su voz era casi una súplica, y sus ojos estaban llenos de una esperanza desesperada. Ya tengo planes con mis compañeros esta noche. Iba a cambiarme. William, dijo con la voz entrecortada. ¿Soy menos importante para ti ahora que tus colegas? Clara, ahora tengo una nueva vida. Creo que tú también deberías seguir adelante. Me quedé sin palabras. No supe qué más decir. De repente, me abrazó fuerte y no pude soltarme. Leo, perdóname, sollozó. Despedí a Mark. Se acabó para siempre. Perdóname por todo lo que hemos pasado. Clara, ¿no lo ves?, dije con voz suave pero firme. No solo por él llegamos aquí. Aunque no fuera él, habría sido otra persona.
Ya no me importa. La miré con una leve sonrisa triste. Se detuvo y me soltó lentamente, buscando en mi rostro alguna señal de esperanza. Tras un largo momento, se le llenaron los ojos de lágrimas y bajó la mirada. Ahora lo veía. No estaba siendo rencoroso. Ya no quedaba nada que salvar. Adiós, Clara. Me despedí y subí las escaleras, dejándola sola en la acera.